Buen día, mi nombre es Miguel Macedo. Voy a exponer el artículo Evolución de las estructuras de defensa de las plantas y predictibilidad de estrés biótico. Eh, las plantas en un entorno variable y multiestresante. Los organismos individuales utilizan información histórica y actual para adaptar su fisiología y su comportamiento a fin de mantener su actitud en las próximas condiciones. Para los organismos sésiles, que son los que no se pueden mover o son sedentarios, eh, no pueden evadir ambientes subóptimos moviéndose. La actitud de esta está fuertemente determinada por las respuestas fenotípicas a los cambios en las condiciones bióticas. A lo largo de su vida, las plantas se enfrentan a una variedad de factores de estrés como los cambios diarios de insolación, la temperatura, entre otros. La mayor parte de esta investigación sobre la plasticidad de las plantas se ha centrado en cómo las plantas maximizan la resistencia al estrés actual. Sin embargo, más recientemente los estudios fisiológicos y ecológicos de las plantas han destacado cómo las respuestas de las plantas al estrés actual no solo afectan la plasticidad en respuestas al estrés futuro, sino también cómo esta plasticidad altera la probabilidad de estrés futuro. Glosario de términos. Previsibilidad es un adjetivo que alude o forma parte de las previsiones, ¿no? Que es de algo que se puede pronosticar. Norma de reacción. En ecología y genética, una norma de reacción describe el patrón que sigue la expresión fenotípica de un genotipo en diferentes medios ambientales. Fenotípica. Constituye los rasgos observables de un individuo, tales como la altura, el color de los ojos y el grupo sanguíneo. La contribución genética al fenotipo se llama genotipo. Estocasticidad ecológica. Son las variaciones en el tamaño de las poblaciones como producto de la variabilidad al azar por medio biológico y físico. Plasticidad fenotípica. Es la capacidad de un organismo de producir fenotipos diferentes en respuesta a cambios en el ambiente. Uso de información del medio ambiente para predecir el estrés futuro. El horizonte de pronóstico de las plantas está determinado por su capacidad para obtener información que se correlacione con las condiciones ambientales y ecológicas futuras. El proceso de recopilación de información en las plantas y las respuestas posteriores al estrés involucran numerosos mecanismos sensoriales que vamos a observar en la tabla 1. Por ejemplo, en la tabla 1 es una visión general de los diferentes estados o estímulos a los que responden las plantas, que pueden correlacionarse con futuras condiciones de estrés. Son varios, ¿no? Pues sin embargo vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, con respecto a la biomasa foliar determina la abundancia de insectos masticadores de las hojas en especies hospederas de los bosques tropicales. Con respecto al fotoperiodo, la calidad de la luz afecta a la producción de flavonoides en la nuez de la rueda. Con respecto a la temperatura, por ejemplo, el estrés térmico altera la expresión de los genes y responden al factor de choque en la especie Arabidopsis thaliana. Y también se puede observar diferentes estresores, ¿no? Aquí, por ejemplo, con respecto al micelio, las redes miceliales comunes advierten a las plantas vecinas del ataque de los pulgones en la especie Picia faba, que es la haba, ¿no? Las plántulas evalúan e integran información antes de expresar respuestas. Un problema importante para las plantas es que no todos los estímulos son relevantes o pueden usarse para anticipar condiciones futuras en el entorno de la planta. Identificar señales confiables a partir de un factor ambiental es, por lo tanto, un desafío clave para las plantas que utilizan estrategias de defensa anticipatorias que involucran un horizonte de pronóstico. Esto crea una variación espacio-temporal en la confiabilidad de las señales,
en la que las plantas pueden ser incapaces de integrar o responder correctamente a la información que recopilan. Exactamente qué tan precisas deben ser las señales antes de que se consideren confiables depende del equilibrio entre el costo asimétrico de la actitud de los errores. Si el umbral de respuesta a un estímulo es demasiado bajo, los costos de la respuesta de defensa a una falsa alarma pueden superar el costo de no estar preparado para un ataque. Las oportunidades y desafíos al anticipar condiciones futuras. Cuando las señales y estresores abióticos o bióticos se correlacionan suficientemente bien con las condiciones futuras que experimentan las plantas, pueden ser beneficiosos para las plantas desarrollar estrategias anticipatorias de historia de vida. Las respuestas inducidas por la anticipación a los estímulos son ubicuas en las plantas y pueden implicar un estado de preparación o un cambio en el fenotipo real en una amplia gama de rasgos fisiológicos, químicos o estructurales. Las respuestas finalmente permiten que la planta tolere o evite futuras condiciones de estrés dentro de su norma de reacción. La capacidad de adaptación de una respuesta anticipatoria depende de las oportunidades y desafíos en la regulación fisiológica de la respuesta, así como la predictibilidad general del entorno. La previsibilidad del estrés biótico se integra en las estrategias de las plantas. A pesar de las limitaciones fisiológicas y la estocasticidad ecológica, existe evidencia sustancial de que las plantas integran la predictibilidad en sus estrategias. La naturaleza de estas estrategias está determinada por la presión, el periodo de tiempo del horizonte de pronóstico. Podemos esperar que las estrategias de anticipación específicas que se encuentran comúnmente en las poblaciones de una especie vegetal coincidan con los procesos que actúan en grandes escalas espaciales o temporales, como las condiciones climáticas o los patrones de migración de los herbívoros. Estas estrategias de anticipación más infrecuentes o específicas de población de plantas incluyen adaptaciones a la dinámica local en las comunidades de herbívoros. Las estrategias de anticipación pueden ser muy frecuentes, ya que brindan una solución a los desafíos que las plantas probablemente enfrentan cuando responden a diferentes ataques de herbívoros o patógenos. Por ejemplo, el papel que juega el ácido salicílico es ser una molécula que emite una señal para activar los mecanismos de defensa de las plantas ante la incidencia de cualquier patógeno. Y el ácido jasmónico se encuentra en muchas especies vegetales y se encuentra involucrado en diversas funciones de resistencia y senescencia. Es producido por la planta después del daño ocasionado por un patógeno, el cual puede ser un microorganismo o insecto, dado como resultado un incremento en la producción de compuestos de resistencia. En la figura 2 podemos ver las interacciones con un antagonismo que requieren respuestas anticipadas a las condiciones posteriores y resultados en la evolución de los rasgos. Por ejemplo, en esta parte podemos ver que si la oruga se alimenta de las hojas, aumenta la probabilidad del ataque del gorgojo hacia las semillas, ¿no?, de la planta. Conclusiones. Las respuestas anticipatorias son omnipresentes en las plantas, lo que demuestra que la integración de las correlaciones entre los estímulos y los factores estresantes en las estrategias de las plantas puede proporcionar beneficios de actitud en relación con las plantas con estrategias desinformadas. En los últimos años ha habido un interés creciente en el papel que juegan tales correlaciones en escalas más grandes, transgeneracionales, en la modulación de la plasticidad del desarrollo de las plantas y las respuestas al estrés, que a su vez pueden evolucionar. Sin embargo, un desafío continuo es identificar las condiciones ecológicas bajo las cuales tales estrategias son adaptativas
y cómo la variación en la predictibilidad del ambiente en el que crecen las plantas afecta la variación intraespecífica en las estrategias de las plantas. Se propone que incluso si la dinámica del estrés en su mayor parte sigue siendo incierta, los patrones predecibles se integran fácilmente en las estrategias de las plantas. Y como apreciación crítica, el artículo de investigación revisado muestra información importante sobre las adaptaciones y predicciones de las plantas frente a factores estresantes. Los ejemplos que se muestran en la tabla 1, haciendo referencia a los estados y estímulos de las plantas frente a estrés futuro, es muy resaltante, brindando información con diferentes especies biológicas. Y finalmente, como se apreció en la investigación, la capacidad de evolucionar y resolver problemas no solo es una característica del ser humano, también los seres vivos cuentan con esta propiedad. Gracias.